Laboratorio número 2, experimentos sobre principios electromagnéticos. Mi nombre es Ángela Lady Aquino Hurtado. Estoy en el grupo número 94. Los materiales utilizados en la experiencia 1 y 2 son dos bobinas de GEMOS, una fuente DC, un sensor de campo magnético, un sensor de corriente, una computadora, un imán, varios cables, un vernier digital. Bueno, en el experimento 1 es la cuantificación del campo magnético. Objetivos: el primero es medir el campo magnético producido por las bobinas de GEMOS, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo el uso de ley de Biot-Savart. El tercero es comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de error. Procedimiento. En primer lugar, se mide el radio interior, exterior y el ancho de las bobinas, y aquí tenemos en la tabla los valores que nos dan. En segundo lugar, usando el sensor de campo magnético, verificamos que se encuentra en 6.4 militesla. Se conecta el sensor de campo magnético a la interfaz de la computadora. Seguidamente se mide el campo magnético del ambiente. Luego se conecta la bobina fija a la fuente DC. Seguidamente se coloca el sensor de campo en el centro de la bobina y se inicia la toma de datos por 10 segundos. Luego se conectan las dos bobinas en serie, luego se coloca a una distancia de 12 centímetros. Seguidamente se configura la fuente a una corriente de 2,5 y que mide el campo magnético a una distancia de 5 centímetros de la bobina fija por 10 segundos. Finalmente se debe apagar la fuente, se desconecta el sensor de campo magnético y las bobinas. Aquí tenemos el valor de intensidad de 1,5 amperios. En la prueba 2 tenemos el valor de intensidad que es de 2 amperios. En la prueba 3 tenemos el valor de intensidad que es de 2,5 amperios. En la prueba 4 tenemos el valor de intensidad de 2,5 amperímetros y la distancia entre bobinas de 12 centímetros y la medición de campo magnético de 5 centímetros. Demostración de la experiencia 1. Prueba 3, corriente 2,5 amperios. Experimento 2, inducción electromagnética. Objetivo es realizar al menos 3 experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday. Analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos y por último determinar el tiempo de prendido y apagado la fuente utilizada la ley Faraday. Procedimiento. En primer lugar se ponen las dos bobinas en contacto, configuramos que estén en 2,5 amperímetros. Seguidamente utilizando el sensor de campo magnético midimos el campo del centro de la bobina móvil. Se conecta la fuente DC a la bobina fija, encendemos la fuente y configuramos que es 2,5 amperímetros. Se apaga la fuente y se desconecta el sensor de campo magnético. Asimismo, se conecta el sensor de la corriente a la bobina móvil y a la interfaz LabScan. Configura la toma de datos en Logger Pro. Se inicia la toma de datos, se espera un par de segundos y se enciende la fuente. Asimismo, se debe repetir los pasos anteriormente en las mediciones de 4 picos de prendido y 4 picos de apagado. Se realizan dos experimentos adicionales, en los cuales es para comprobar el cumplimiento de la ley de Faraday. Lo primero es que metemos y sacamos el imán de la bobina, y el segundo es girar el imán en la bobina. Y los resultados. Tenemos el valor de intensidad de 2,5 en las bobinas juntas. En la prueba 2 de prender y apagar la fuente nos muestra el gráfico que es así. Y en el experimento 1, que es el cumplimiento de ley de Faraday, acercar y alejar el imán. Y en el experimento 2, que también es el cumplimiento de Faraday, que es girar el imán, observamos que aquí tenemos la gráfica y tenemos el valor estadísticamente. Mi nombre es Luis Fernando Briceño Campos y les hablaré sobre el cuestionario del experimento cuantificación del campo magnético. Utilizando las tres mediciones realizadas del campo magnético para la bobina fija, estimar el valor del número de vueltas, es decir, n de la bobina. Calculamos el campo magnético de la bobina sin ambiente, que está dado por la fórmula del campo magnético de la bobina, que es el campo magnético del sensor, menos el campo magnético del ambiente. Tenemos las tres corrientes, I1, I2 y I3. Para I1 nos salió 1.255 militeslas, para I2 1.829 militeslas y para I3 2.335 militeslas. Ahora hay que tener en cuenta en los datos medidos del campo magnético. En los datos tenemos el diámetro interno, el diámetro externo y el ancho. Para determinar el radio promedio de la bobina sacamos el promedio de la suma del diámetro interno y externo. Y el radio promedio de la bobina es 64.1925 milímetros. El radio nos servirá para calcular en la siguiente diapositiva el número de espiras. Para el campo magnético necesitamos el número de espiras y lo utilizamos para la corriente también I1, I2 y 3. Para la corriente I1, con la fórmula aplicada, el número de espiras nos sale 85.49. Para la corriente I2, 93.43 y para la corriente I3, 95.42. Entonces, con esas números de espiras
sumamos y hallamos el promedio. El promedio general, aproximadamente tenemos 91 espiras. Todos utilizando el valor de n hallado previamente, determinar el valor teórico del campo magnético a una distancia de menor de la bobina fija y comparar este resultado con el valor medido y hallar el porcentaje de error experimental respecto al valor teórico. Tenemos la bobina 1, el cual está dado por una distancia de 5 centímetros. Y vamos a utilizar la fórmula de Biot-Savart para poder hallarlo en el centro de la bobina. La ley de Biot-Savart, como nos dice, es el campo magnético producido por una espira circular de radio R en un punto de su eje. Ahora, para la bobina número 2, hacemos lo mismo, pero nuestra distancia ya no va a ser 5 centímetros, sino va a ser 7 centímetros, ya que la distancia total es 12 centímetros y restado es 7 centímetros. Y aplicamos el mismo procedimiento, la ley o fórmula de Biot-Savart. Entonces, para el valor teórico, aplicamos la fórmula y para la primera nos sale 1.3361 militeslas y para el segundo 0.6875 militeslas y sumamos y el valor teórico total sería 2.0236 militeslas. Ahora, para hallar el valor experimental está dado por la siguiente fórmula, que es el valor del campo magnético medido menos el campo magnético del ambiente. Nos da un resultado de 2.05 militeslas. Calculando ahora el porcentaje de error está dado por el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. Y entonces nos sale un error experimental de 1.30%. Para las observaciones tenemos las fuentes de error del experimento son las siguientes. Error en las mediciones de los materiales, como el diámetro de las bobinas, e incluso en el mismo instrumento de medida debido al tiempo de uso. Y error de precisión al momento de medir el campo magnético en el centro de la bobina, pues no siempre el pulso es constante y firme. Gracias a ello hay variaciones de los datos del campo magnético dados por el Euler Bro. Bueno, ahora yo, Rosalina Diarza, les hablaré respecto al cuestionario del segundo experimento. La primera pregunta nos pide utilizar la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. Para esto, en primera debemos calcular el campo magnético en el centro de la bobina. Usando la fórmula, obtenemos el valor de 2.02447 militeslas y podemos comprobar esta medición con la obtenida en el laboratorio. Posteriormente, calculamos el flujo magnético en una espira. Reemplazando la fórmula, obtenemos el valor de 3.1678 por 10 a la menos 7 Webers. Usando la corriente inducida máxima, hallaremos la variación del tiempo, el tiempo de encendido. Con estos datos podemos hallar la variación de tiempo de encendido y apagado igualando las fórmulas de voltaje de la ley de Ohm y la FEM inducida por la ley de Faraday y obtenemos un tiempo de encendido de 0.1113 milisegundos. Y ahora para hallar la variación del tiempo de apagado usaremos la corriente mínima cuando la fuente está apagada y realizando el mismo procedimiento obtenemos un tiempo de apagado de 0.2721 milisegundos. Ahora desarrollamos una gráfica en la cual se ve el voltaje por el tiempo y calculamos la primera pendiente que sería la del voltaje sobre el tiempo encendido que nos da un valor de 5.512.679 y una segunda pendiente durante el tiempo apagado que nos da un valor de menos 13.477.089. La segunda pregunta nos pide explicar otros métodos para producir FEM inducida. El primer método que escogimos fue acercar y alejar el imán, lo cual nos da una variación en el campo magnético y calculamos la FEM inducida que nos da un valor de 40.2 milivoltios multiplicando la corriente por la resistencia obtenida anteriormente. Girar el imán, con lo cual, usando la fórmula de corriente por resistencia con los datos anteriores, obtenemos una FEM inducida de 67.92 milivoltios. Nos damos cuenta que obtenemos una FEM mucho mayor girando el imán. Esto por que hemos variado tres componentes, lo cual produce un aumento del flujo magnético del campo magnético inducido. Por eso obtenemos una FEM mayor girando el imán, contrario a lo que sería acercando y alejando el imán. Finalmente, entre las observaciones de este experimento tenemos errores materiales de usos, que sería llevar materiales metálicos como collares u otros, ya que estos pueden alterar las mediciones que nos da el sensor de campo magnético y las mediciones que nos da el Auger Pro serían diferentes, además de presentar errores al prender y apagar demasiado rápido, lo cual nos daban picos erróneos en nuestras gráficas. Bien, hola, mi nombre es Joan Guayo Flores.
Les voy a explicar acerca del cuestionario específico del experimento 2. Usando las dimensiones medidas de las bobinas, calcula el campo magnético en el centro de la bobina móvil, producido por la bobina fija cuando la fuente está prendida. Compara este valor con el valor medido y determine el error experimental. Para eso usamos la fórmula de la ley de Biot-Savart. Y entonces, para obtener la distancia, utilizamos el dato del ancho de las bobinas, que es 39 milímetros. Entonces, para hallar la distancia es 39 medios más 39 medios, que sería igual a 39 milímetros. Lo reemplazamos en la fórmula del campo magnético y lo multiplicamos por el número de espiras, que nos daría un total de 1,39 militeslas. Este dato sería el campo magnético teórico. Para hallar el campo magnético experimental, restamos el campo magnético promedio menos el campo magnético del ambiente. El promedio lo obtenemos a partir de los datos que nos da el Lawyer Pro, y restado con el ambiente sería un total de 1,936 militesla. Entonces decimos que el error experimental sería igual a 39,28%. Observaciones. Las fuentes de error fueron las siguientes. Error al giro del imán, ya que lo hacíamos rotar de manera errónea, haciendo que cause vibraciones. Alejar demasiado el imán de la bobina, provocando que la corriente inducida fuera menos. Eso también influye bastante en el porcentaje de error hallado anteriormente. Conclusiones y recomendaciones. Para el experimento 1, usando la ley de Biot-Savart se calculó un valor aproximado para hallar el número de espiras al usar los campos magnéticos promedios dados por el Lawyer Pro para cada corriente, restado con el campo magnético del ambiente. El porcentaje de error obtenido es de 1,30%, lo cual nos dice que el valor teórico es muy cercano al valor experimental y no hay mucha diferencia entre ellas. Para el experimento 2, usando la ley de Faraday y los datos de corriente inducida proporcionados por Lawyer Pro, se obtiene el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. Se logró explicar cualitativamente la ley de Faraday, que cualquier cambio del entorno magnético en donde se encuentre una bobina originará una FEN inducida en la bobina. Gracias, eso sería todo.